Bueno, vamos ahora a un texto de Bastorre y Ceolla, o Ceolla, básicamente que habla sobre la experiencia de América Latina en la regulación de la cuenta capital, y es bastante descriptivo de un par de temas que enumera que quizás son un poco tediosos de ver en un PowerPoint, pero bueno, a ustedes les puede servir para estudiar, entonces lo hice así. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, primero, la apertura financiera, que genera crecimiento, ¿no? Porque digamos, esa es la primera pregunta. ¿Permite gestionar las variables macro? ¿Puedo manejar el tipo de cambio, la tasa de interés y los agregados monetarios? Bueno, ¿qué dice la teoría neoclásica al respecto de la integración financiera? La teoría neoclásica es el mainstream, ¿ok? A partir de los 70, ustedes saben que se generó una oleada muy grande, es la contraofensiva liberal contra la teoría keynesiana, ¿ok? Se impulsa desde el monetarismo la desregulación financiera y desde los países centrales, ¿ok? Los argumentos son, y además tiene que ver con, atentis, la caída del acuerdo, la caída de Bretton Woods, la libre flotación de las monedas. Bueno, a partir de los 70, ya los 80 explotan las- los mercados de capitales globales y la integración. Explotan, diríamos, se desarrollan, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos teóricos para impulsar esto? Una es que hay mayor disponibilidad de ahorro para los países periféricos. Esto pensó el ahorro en términos neoclásicos, o sea, como recursos reales, no en términos keynesianos, donde nosotros no necesitamos un ahorro previo para invertir. Pero bueno, en términos neoclásicos habría más ahorro disponible. Mejor asignación de los factores, digamos, porque eso es el principal argumento para liberalizar los mercados, sea el mercado de trabajo o el mercado de capitales, que los factores se asignan de forma más eficiente. Permiten transferencia tecnológica por la inversión extranjera directa que va de los países desarrollados a la periferia o en vías de desarrollo, como dicen el establishment. Eh, Permite suavizar la trayectoria del consumo de las familias, significa que mercados financieros más profundos, más desarrollados, hacen que yo, cuando soy joven y no tengo ingresos, voy a la universidad, me puedo endeudar para pagar la universidad, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y después, cuando tengo toda mi vida laboral para repagar ese crédito y al mismo tiempo ahorrar en activos financieros para cuando me jubilo. Entonces, a eso se refiere con suavizar la trayectoria de consumo. O sea, bueno, de todas estas cosas igual no hay evidencia ninguna, así que son teóricas, ¿ok? No hay evidencia de que haya sucedido estas cuestiones, incluso hay discusiones teóricas al respecto de si, como les decía, si esto es así, ¿no? Las escuelas económicas no lo comparten, pero bueno, estos fueron los principales argumentos para impulsarlo desde la teoría. Después hay argumentos que decimos que son ad hoc, ¿no? Que es que ad hoc, bueno, que lo decís sin mucho sustento ni empírico ni teórico. Uno es que mejoran las instituciones, andás a saber por qué, ¿no? Pero en realidad sí sé por qué, pero lo que dicen es que los mercados financieros eligen países institucionalmente más sólidos, entonces fuerzan a los países a tener mejores instituciones. Después que mejoran el crédito interno y básicamente que disciplinan macroeconómicamente a los gobiernos, o sea que evitan catástrofes demagógicas y populistas. ¿Okay? Porque ya el mercado, que es perfectamente eficiente para estas teorías, sabe lo que tienen que hacer los países, entonces si un gobierno trata de hacer algo incorrecto, el mercado se lo hace saber a través del precio de los activos. Tampoco está fundamentado empíricamente. Eh, ¿Qué dice la literatura crítica esto? Bueno, básicamente que la apertura de la cuenta capital generó una inestabilidad macroeconómica muy fuerte y fueron muy disruptivas. Ejemplos de esto, tanto el sudeste asiático como Latinoamérica, que tuvo crisis financieras importantísimas, ¿no? Y lo que se ve, lejos de converger al desarrollo de los países centrales, los países que se integraron financieramente, todo lo contrario, desconvergieron, se alejaron del desarrollo de los países centrales. ¿Okay? Bueno, entonces, ellos que dicen, bueno, básicamente veamos para qué sirve regular los capitales en vez de desregularlos. Bueno, entonces, ¿por qué? Vamos, ¿para qué sirve regular los flujos de capital? Esto lo que les decía medio tedioso porque es un listadito, pero bueno. Eh,
Básicamente, como ya sabemos, lo que decía Ellen Rey, te permite tener más autonomía en la política monetaria porque no estás pendiente de que ingresen y egresen capitales permanentemente a raíz de que vos subiste o bajaste un poquito la tasa, de que hiciste tal anuncio. eh, la volatilidad del tipo de cambio también es mucho más baja, digamos, es más estable el tipo de cambio en un esquema de regulación cambiaria, de regulación de capitales. Si no ingresan capitales, te aprecian el tipo de cambio, después se van, te lo deprecian. Eso se vio muy bien en el ciclo de auge y caída de Sturzenegger, ¿no? Un auge, ingreso de capitales a lo loco, préstamos para mantener el tipo de cambio y después salen todos en 2 meses y explotó el país. Bueno, lo que decía, bueno, básicamente te permite administrar el tipo de cambio, eh, también te permite regular más el mercado financiero y que no haya falle en la información, digamos, que sean mercados financieros más prolijos, ¿ok? Atenuar la prociclicidad, que es lo que hablábamos antes, disminuir la expansión crediticia, sobre todo en moneda extranjera, o sea, evitar, esto también se vio mucho en el ciclo Cambiemos, al igual de como se vio en todos, digamos, los ciclos liberales de apertura de la cuenta capital, o sea, sea en los 90, sea en los 70, sea en los 2010, eh, un endeudamiento desaforado de las empresas en moneda extranjera que después quedan expuestos a un riesgo cambiario importante y a pesar de que uno pueda hacer políticas de demanda que les mejoren el balance por las ventas, tienen grandes problemas originados en el riesgo cambiario, que no pueden pagar los dólares por una devaluación, etc. Bueno, evita burbujas, ¿no? Digamos, economías chicas. Todas las economías prácticamente periféricas son chicas, incluso hasta Brasil, diríamos, comparando con lo que es el mercado de capitales global. ¿Okay? Entonces, poner controles a los flujos de capital evita que de repente haya una burbuja con determinado activo de un país, todos vayan a comprar eso y después la burbuja se pinche. Eh, y también te permite alentar o desalentar, orientar básicamente el crédito hacia determinados sectores. Bueno, ¿cuál es la dinámica propia de la periferia a diferencia de todos los demás? La dinámica de la inestabilidad financiera, ¿okay? Propia de los países periféricos a diferencia de los países centrales. Bueno, los países periféricos tienen más relevancia el sector externo porque no emiten divisas, algo que ya hablamos varias veces. ¿Okay? Entonces el sector externo es mucho más relevante que en las otras economías. Y como hablábamos rápidamente, repito lo mismo, ¿ok? Esto, hay textos de Diaman, de Marcelo Diaman, un economista, tampoco era economista, escribía de economía, argentino, era ingeniero, pero ya en los 80 describen los ciclos financieros de la periferia. Es más, Juan Bautista Alberdi, para que se den una idea, describe los ciclos financieros de la periferia, que básicamente es cuando estamos en la fase alta del ciclo mundial, como hablamos antes, ingresan capitales, se expande la demanda, bueno, frenesí, y después en la fase descendente hay un deterioro tremendo de las reservas, tratan de aumentar la tasa para que los activos se queden, no se quedan, salida de capitales, devaluación, crisis. ¿Okay? Y incluso podemos tener default. La literatura más novedosa, o sea, incluso el FMI está, imagínense que esto es post 2008-2009, no tengo ningún texto que revise la posición más nueva del FMI, pero evidentemente va en este camino, o sea que considera realizar controles, incluso la salida de capitales. ¿Okay? La postura tradicional del fondo en los 90 era bien liberal, después migró hacia algo más de controlar el ingreso para que no haya especulación de corto plazo y ahora te toleran, podríamos decirle, controles a la salida. ¿Okay? Y después medidas macroprudenciales básicamente más allá de la residencia al que tiene el activo, o sea, evitar esto de que se apalanquen las empresas de moneda extranjera, que haya grandes burbujas de liquidez, como pasó con la LEVAC, por ejemplo. ¿Okay? Burbujas, perdón, son dos cosas. Burbujas es que sube mucho el precio de un activo, tratar de evitarle, y bolsones de liquidez, que es lo que pasó con la LEVAC, que son activos financieros que rápidamente pueden migrar al dólar. ¿No? Imagínense un activo financiero más menos líquido, como puede ser un bono a 10 años, ¿no? Necesitas que alguien te lo compre en pesos.
un bono, un activo muy líquido de vencimiento de muy corto plazo, el Banco Central tiene que, o el Tesoro, tiene que pagarlos y aumentar, ahí automáticamente tenés pesos y ya podés salir al dólar. Bueno, miren qué largo. Igual es un poquito redundante, pero lo repasamos rápidamente. Uno puede tener controles al ingreso o a la salida de capitales. ¿Okay? Los controles al ingreso son típicamente tratar de limitar los ingresos de capitales, sobre todo los especulativos. Entonces te piden que pongas un tipo de encaje, o sea, que dejes una reserva de valor para que te salga más caro el ingreso por X cantidad de tiempo, que te quedes por X cantidad de tiempo en activos argentinos, te puede poner un impuesto al ingreso, límites para el financiamiento en moneda extranjera, ¿okay? Orientar la inversión extranjera directa a través de licencias, medidas arancelarias, tenés un montón de medidas. Después tenés las restricciones a la salida, ¿no? Que acá vale aclarar algo, el ingreso de capitales son extranjeros que te desbalancean los flujos, diríamos, la macroeconomía, porque ingresan, especulan y salen. Y después los controles a la salida van orientados usualmente a los actores locales que tienden a internacionalizarse. ¿Okay? Entonces, acá las conocemos de memoria nosotros, tenemos todo. Restricciones cuantitativos a la compra de activos externos, que existen en la actualidad. Requisitos de permanencia mínima era lo que decía antes, pero digamos, aplicado a la salida. Se tienen que quedar X cantidad de tiempo para poder salir. Restricciones a la remisión de utilidades de multinacionales y después impuestos, que es lo que tenemos actualmente a la compra de activos externos. ¿Cuáles son las que llaman medidas macroprudenciales? Bueno, pedirle a las empresas, por ejemplo, informes, ¿okay? y ponerle límites a las estructuras de cuánto pueden ir venciendo sus pasivos y sus activos en moneda extranjera, prohibir operaciones que se les llama fuera de balance, que básicamente son contratos derivados que te pueden implicar un riesgo que vos desconocés porque no está en el balance. ¿Okay? Bueno, lo mismo, límites cuantitativos a la propiedad de activos de empresas nacionales, donde que no pueden venir y comprarte, eh, eh, perdón, no pueden ir y comprar cualquier cantidad de activos externos, límite a la posición de divisas en los bancos, esto permanentemente se regula. Bueno, impuestos y requisitos de reservas diferenciales ya lo vimos. Y acá, bueno, toman el ENREI, así que básicamente esta diapositiva es un resumen de lo anterior. Y después podemos ver que hacen una síntesis de los determinantes de los flujos de capitales. ¿Okay? Tenemos factores externos y factores internos. Los factores externos, bueno, y ahí habla, cíclicos y estructurales, ¿no? Factores externos cíclicos, ¿no? La aversión al riesgo, entonces eso hace que los capitales vayan a un flight to quality, lo mismo con la tasa de interés, ¿okay? O el crecimiento que hace que los capitales vayan a los países centrales si tienen más crecimiento los países centrales. Eso es a nivel global. Después estructurales a nivel global. Bueno, hay inversionistas institucionales que no pueden invertir en cualquier país. Tienen que invertir en activos AAA calificados, etcétera, etcétera, que están muy regulados, como son las compañías de seguro, etcétera. Y, bueno, básicamente no pueden invertir donde quieran. Y mayormente invierten en activos muy sólidos de países centrales. Lo mismo sucede con la diversificación del riesgo, que en otro momento lo hemos hablado. Si yo quiero diversificar el riesgo, tengo que ir a los países centrales, no tengo otra forma. ¿Okay? Y es donde cotizan las grandes compañías del mundo, que además son de países centrales. Y lo mismo sucede con la tecnología. O sea, los países centrales, ahora quizás ya está todo mucho más amalgamado, pero en su momento eran los que tenían más fuerza en ese aspecto. Cortamos porque tengo que cortar cada 15 minutitos. Hacemos un repaso de lo último que nos queda de esto, ¿ven? 2 cositas, y arrancamos con la próxima clase. Así que descansen un ratito y cerramos esto y empezamos con la clase siguiente.